Porque ahora sí nos vamos a meter con una próxima entrevista aquí en La Mañana del Centro. Vamos con una nueva entrevista y vamos a charlar con Patricia Mangino, que es concejal aquí de la ciudad de Chivilcoy, que la tenemos conectada para dialogar con nosotros de manera virtual y hacer un repaso de lo que fue 2024, porque la verdad, y ya lo habíamos charlado con ella en alguna ocasión anterior, ¿sí? De manera telefónica. Ahora lo vamos a hacer de manera virtual y preguntarle a Patricia, a ver, porque aprobaron un montón de proyectos de su autoría, cuáles se han llevado a la práctica, cuáles no, cuáles les interesa a Patricia que se lleven a la práctica, ¿sí? Un poco de todo vamos a estar dialogando con ella aquí en La Mañana del Centro, y también porque hay algunos proyectos interesantes que de hecho nosotros estuvimos aquí, ¿sí? Comentando en lo que es obviamente La Mañana del Centro, en lo que es también, en lo que se refiere por supuesto al diario de la campaña, que tiene que ver con unas situaciones, con situaciones que se vienen dando, ¿sí? En este caso, que tienen que ver con los incendios forestales, por ejemplo, y hay algunos proyectos también de su autoría que se han presentado en consecuencia. Sí, bueno, vamos a hacer un repaso con ella de lo que ha sido el año legislativo 2024. ¿Cómo estás, Patricia? Buen día, gracias por conectarte con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, Bien, gracias, bien. gracias por este alto en el camino, porque te agarramos trabajando, obviamente, sí, pero por poder charlar estos minutitos con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bien. Patricia, bueno, ¿qué has hecho balance legislativo 2024? Y uno siempre hace balance. Por suerte, creo que ha sido un balance positivo. He presentado unos cuantos proyectos, muchos, y la mayoría han sido todos aprobados, así que sí, ha sido un balance positivo. No Bueno, sé si era porque un año no electoral, como digo siempre, veremos este año. bueno, lo importante es que se aprobaron, que se tuvieron en cuenta y que se consiguieron los consensos necesarios también, ¿no? Sí, 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 sí. Algunos bastante discutidos, pero bueno, hemos llegado a un consenso y la mayoría ha salido, algunos que no, pero la mayoría salieron por unanimidad. Te quiero consultar particularmente por alguno de los proyectos, ¿no? Fundamentalmente por algunas adhesiones a leyes y en este caso también vinculadas a lo que son, por ejemplo, incendios forestales, ¿sí? Que tenemos y bastante en la ciudad de Chivilcoy. ¿Cuál han sido los proyectos alusivos que has presentado, sí? En tanto que campañas también, que no sé si se están llevando a cabo o no, pero bueno, por lo menos fueron aprobados. Sí, he presentado unas cuantas adhesiones a leyes, entre ellas la del control del control del fuego, se llama control del fuego y de los incendios, así como también la adhesión de la ley de salud mental, que por ahí tuvo mucho auge, pero también adhesiones a otras leyes importantes, provinciales y nacionales, que no son menores, que por ahí se toman como proyectos minoritarios y por eso acompañan. Y es tan importante estar adherido a la ley, porque a partir de eso después indudablemente uno puede hacer un montón de otras cosas. Entre ellos yo presenté la ley de adhesión del control del fuego y de los incendios en la zona urbana, perurbana y en la zona rural y todos los pueblos de campaña. Eso fue el 5 de agosto. 5 de Y el agosto. 19 de septiembre presenté, a partir de la adhesión de la ley, una campaña que tiene que ver con este tema, como ya vislumbrando Sí, el verano, el panorama que se venía, ¿no? que pasa por lo mismo, con el panorama que se venía, con todos los desastres climáticos que hemos hecho, con la falta por ahí de agua que siempre tiene Chivilcoy, la falta de presión y bueno, y la sequía, previendo. eh, bueno, he presentado una campaña que, como siempre digo, las campañas de concientización y prevención también son minimizadas, ese tipo de proyectos. Y bueno, cuando hablamos de prevención, obviamente, como dice el dicho, es mejor prevenir que, que curar, siempre es más barato. La prevención es educación y la educación hace a la prevención también. Así que es un círculo. Bueno, indudablemente siempre se toman como proyectos menores, creo que por ahí por eso acompañan, pero bueno, indudablemente no se ha hecho mucho. Eh, También he sí, visto últimamente ayer que salió que tenía que ver con el uso del agua, racional del agua, una campaña, que sí eso se ha hecho por parte del municipio, como se hizo la del monóxido de carbono en el invierno, pero bueno, no he visto ningún cartel de que acá no se puede prender fuego, que acá sí, que acá no, y muchas otras cosas. Hemos tenido reuniones con los bomberos, me han hecho bajar algún proyecto porque
se había entendido que no necesitaban, por esa sola cosa, cisternas con agua en los pueblos de campaña y bueno, hablando con bomberos, ¿cómo no se va a necesitar? El agua siempre se necesita, que haya cisternas, que haya pozos, que haya piletas. No nos olvidemos que los pueblos de campaña, los bomberos vienen de otras localidades, generalmente vienen de Moquegua, que es el lugar más grande, pero bueno, a Indacochea vienen de Moquegua y de Biaus, así que no es menor. No, de hecho la prueba la tuvimos hace 2 semanas atrás con un incendio en campo y retroexcavadora, así se dice, en Palemón Guergo, donde los bomberos de Chivilcoy tuvieron que pedir colaboración a bomberos de MOM por el tema del agua, por ejemplo. Sí, 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 por eso digo, bueno, salvando todas esas distancias, salió este proyecto y esta ordenanza, porque los proyectos de las campañas casi siempre son ordenanzas, porque si no, si es un proyecto de deseo, no se hacen ni se cumplen. Con respecto a ese tema no he visto otros flyers que me han mandado, que yo también había hecho una campaña con el uso del agua, de como hay en todos lados, y hay temas de eso que por ahí no se saben, cuándo se podría lavar la vereda, hay como unos decretos antiguos, por eso había hecho una campaña de concientización, cuándo se puede lavar el auto, cuándo se puede lavar la vereda, como para no utilizar tanto el agua en este momento. Ese sí salió, lo del fuego no he visto nada todavía, pero sí escucho todo el tiempo la salida de los bomberos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, no está mal esto de, digamos, de tener una regulación, porque viste que cada uno al momento de limpiar la vereda o las personas que lavan de manera propia el auto lo hacen, bueno, de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y el hecho de tener una regulación. O de un vaciado de No, pileta, no, por bueno, ejemplo, por eso, Patricia, también. De ¿cómo? un vaciado de pileta te decía también, ¿no? De tener una regulación al respecto. El uso, hay mucha gente que riega la calle, Claro. bueno, regar la calle, lavar el auto, lavar la vereda, todas cosas que se podrían hacer, no son indispensables, que se podrían hacer determinados días de la semana. Eh, También quería hacer un proyecto que tuviera que ver con el consumo eléctrico también, porque está todo enchufado en este momento y en algún momento, y está todo como recalentado, si uno va a tocar los enchufes y qué sé yo, pero eso ya estaba por parte de la provincia, que no tuvo mucha repercusión, pero eso ya estaba regulado. Eh, Asimismo, creo que falta como difusión de todas las cosas que hay, porque hay muchas cosas, pero bueno, por ahí no llega al alcance de todo el mundo. sí, nos Una cuestan las parte campañas de de cada uno. concientización. Nos cuestan mucho las campañas de concientización. Lo que estás marcando es verdad, pero por ejemplo vimos una vez el flyer, ¿sí? De los cuidados de monóxido de carbono, una vez el flyer del agua, una vez el flyer de otra cosa, pero es una vez, o sea, nos cuesta, digamos, tener una continuidad. No solamente poner un flyer que después, con la vorágine de las redes, se va perdiendo. Claro, bueno, pero a lo mejor las campañas de concientización se toman como cosa ligera, hago una propaganda y ya está. Lo que estamos haciendo es educación. También costó mucho tiempo que la gente, que no todo el mundo lo hace, pero la mayoría tiene conciencia y usa el casco. Mucha gente usa el cinturón. También nos costó mucho tiempo que la gente deje de fumar en lugares cerrados y también se logró. Y creo que, bueno, como todas las campañas de concientización que realmente es de educación, va a llevar su tiempo, no alcanza con un flyer. Hay que recalcar, 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 hasta que nos quede y hasta que la mayoría no lo haga. Entonces creo que la gente que fuma hoy hasta se siente incómoda fumar en un lugar cerrado, Sí, 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 por supuesto. Hoy sí. porque ya está, y costó mucho tiempo. Sí, es constancia. Es constancia, no es cuestión de sancionar, sino es cuestión de constancia y de estar, bueno, permanentemente, digamos, informando, ¿no? Es cuestión de informar más que de sancionar. No, no es una cuestión de sanción, es una cuestión de educación, de información, de educación, de recalcar, como hacemos con toda la parte de la educación, como hacemos con el colegio, como hacemos con todo, con todas las cosas que nos han llevado mucho tiempo. Y bueno, la educación lleva mucho tiempo, lamentablemente. Eh, Y lo ha- que hay que tener es constancia, como decís vos. has dicho que por ahí se minimizan, digamos, las adhesiones, pero ¿qué implican estas adhesiones? ¿Sí? ¿En qué benefician, favorecen a un municipio, por ejemplo, el hecho de tenerlas aprobadas? Y la adhesión,
Lo que sirve es, este municipio está adherido, suponte, a no se puede fumar en un lugar cerrado. Entonces, si está adherido a una ley provincial, eso hay que cumplirlo, hay que controlarlo y cumplirlo. Y las campañas de concientización llevan, después de eso, uno puede hacer la campaña y además de la prevención y que sale más barato, obviamente va a llevar una partida presupuestaria, pero no para un flyer. Hoy encima hay muchas formas de comunicación y que se hace todo a través de las redes sociales y que por ahí tiene un costo hasta menor. Estaría bueno que, bueno, la constancia, tampoco estaba la adhesión a la ley de salud mental y con la ley si este municipio está adherido a la ley de salud mental, debería tener un montón de otras cosas que la ley de salud mental prevé y pide que se hagan. Por eso yo soy, bueno, he querido siempre presentar el proyecto que tiene que ver con el centro de día, con el centro de rehabilitación, que lo hice, con la adhesión de la ley de salud mental, pero bueno, esa ya no, nosotros tratamos de adherirnos y de hacer las ordenanzas, la ejecución y la puesta en práctica la hace el Ejecutivo. Claro. Bueno, ¿y qué tema este de la salud mental? ¿No? Hace rato que venimos hablando, sí, pero bueno, es un tema difícil tanto de abordar como de llevar a la práctica. Pero ¿se puede mejorar? ¿Podemos tener una eficiencia en lo que es salud mental? Y si todo se puede mejorar, sí, sí, con mucha voluntad se puede mejorar, sí. No alcanza, a ver, en lo que tiene con lo respecto de salud mental, está solamente el servicio del hospital, que hace todo lo que puede, supongo, pero con eso no alcanza. No alcanza con tener un servicio, atender un paciente y mandarlo a la casa. Yo creo que Chivilcoy tiene, bueno, tasas de suicidio que a mí me sorprenden por la característica de la ciudad y de la idiosincrasia de la ciudad. Tiene números importantes, también van asociados con otras patologías de la salud mental, porque la salud mental no es solamente alguna patología, sino que también hablamos de uso, abuso de sustancias, de todo lo que se va incrementando. Sí, y necesita, creo, un lugar para sostener a todas las personas que concurren al hospital, que en ese momento que concurren al hospital solucionan la parte aguda, pero que después no pueden volver a la casa. Claro. Deberían estar en otro lugar fuera del hospital, como dice la ley de salud mental, si así lo requiere. Si necesita una internación, estará en el hospital. Pero el que no requiere una internación y todas las patologías que tienen que ver con el uso y abuso de sustancias requieren de un trabajo de hormigas de mucho tiempo fuera del hospital. O sea, lo que estabas proponiendo, digamos, o lo que se está proponiendo es una especie de centro, ¿sí? Un centro de rehabilitación Un centro de día, después de se día. verá, distribuirá de acuerdo a las patologías. Cuando hablamos de centro de día, casi siempre se asocia al uso de sustancias, pero puede ser a cualquier otra adicción, porque no solamente, en realidad es la rehabilitación de todas las adicciones, no solamente las sustancias, también está la ludopatía y hay un montón de otras adicciones en la cual deberían tratarse en centros de día para que, junto con los profesionales de la salud y equipos multidisciplinarios, porque no es tan sencilla la salud mental, pero bueno, con determinados equipos multidisciplinarios, esa persona que concurre por determinada patología después pueda tener un seguimiento, ¿no? Sí, 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 bueno, porque hoy nos han quedado por ahí grupos, algunos grupos de personas o alguna institución, digamos, que hace ambulatorio, pero ¿qué pasa en el después? Mismo en el hospital, te podés estar un par de días, tenés una consulta, pero ¿qué pasa en el después? ¿Qué pasa en el entorno, no? Ahí está la cuestión. Claro, en el hospital va a solucionar la parte aguda, la parte, y estas patologías son de larga data y llevan mucho tiempo. Eh, Indudablemente, como estábamos diciendo, estas patologías son multidisciplinarias, llevan mucho tiempo, hay que tener mucha constancia y debe haber un lugar, como dice la ley de salud mental, no dentro de un hospital, que contenga, que sea una red de contención con todo el equipo multidisciplinario fuera del hospital. Pero bueno, hay sí, obviamente, hay lugares que están afuera, la mayoría, los pocos que hay son privados
y que también son bienvenidos, pero bueno, no todo el mundo puede Claro. ir a un lugar, ¿no? Y por eso digo que no alcanza con el servicio solo si después no va a tener un seguimiento el paciente, no va a estar contenido de alguna manera que se pueda controlar, que pueda ir un trabajador social porque no concurre, porque no está el psicólogo, porque no está el psiquiatra, el clínico, es decir, es multidisciplinario. Te hago dos consultas más y te dejo seguir trabajando. ¿Qué pasa con el tránsito? En la ciudad has presentado proyectos alusivos también. Sí, hemos estado charlando en este año con un montón de colegas tuyos también de bicisendas, de ciclovías. También habías presentado en lo que es un sendero. Y bueno, ¿qué pasa con el tránsito? ¿Cómo podemos ayudar a ordenarlo? Y has presentado también algunos proyectos alusivos. Sí, yo he presentado proyectos que tienen que ver con tránsito y con senderos seguros y los senderos escolares. Bueno, con respecto a eso no he visto que se haya hecho nada. Se han sacado por ahí, bueno, lo que se había pedido de los bonitos y algunos proyectos de otros concejales y de otros espacios, pero bueno, el tránsito es un tema importantísimo en Chivicoy. Es totalmente caótico, creo, en todos los aspectos, para los autos, para las motos, bicicletas. eh, bueno, un tema complicado. No sé cuánto se está, bueno, cuánto se hace, cuánto no se hace. Yo he presentado proyectos el año pasado y todavía no se han puesto, del proyecto que yo he presentado no se ha puesto nada en práctica. Claro, eso es lo Así que te iba a que, preguntar. pero Sí, porque se aprobaron y ahora el tema es la otra etapa, ¿no? Ponerlo en práctica. sí, exactamente. Bueno, pero me parece que el proyecto que presenté de Sendero Seguro no es de este año, no es del año que pasó tampoco, es anterior, Es que anterior. tampoco se puso en práctica. Bien. Sí, es anterior, es del 2023. Del 2023. No se ha puesto acá. Es complicado el tránsito. Como vemos todos los días, la cantidad de motos, que es el vehículo que la gente más se maneja. Bueno, mucha gente con casco y mucha gente sin casco. La verdad que es un transporte que la gente lo usa mucho y por ahí no va un solo pasajero, Sí, ni dos, van unos cuantos unos cuantos a pasajeros. veces, sí. Y el otro, el uso de la mano correcta. Hay que, si uno mira para el lado correcto, en contramano viene mucha gente. Patricia, yo sé que me vas a decir todos son importantes, porque por eso los presenté a los proyectos, ¿no? Pero ¿tenés alguna prioridad hablando de poner en práctica de los más recientes que se han aprobado, 2023, 2024? Y como vos sabés que te iba a contestar, que todos son importantes, sí, bueno, todo lo que tiene que ver, eh, todos son importantes porque en sí algo tiene que ver de lo que a mí me importa. Todos los proyectos que yo he presentado que tienen que ver con las campañas, siempre hablo de la educación y para mí es fundamental la educación. Me encantaría de proyectos que he presentado años anteriores que ninguno se ha puesto en práctica. He presentado hace mucho tiempo la guardería para el hospital, que me hubiera gustado que en algún momento, ya llevo 8 años con este año, termina mi mandato y nunca se pudo hacer. Para mí es una deuda pendiente. Ahora mis hijos han crecido, pero yo siempre pensaba o lo veía en los hospitales en La Plata donde trabajaba, que las mamás iban con su bebés y se volvían con su bebés. Una gran causa de ausentismo en la parte de la salud. Casi todas son mujeres. Así que lamento que la guardería del hospital me hubiera encantado que en algún momento haya un proyecto y se realizara. Tendría mucha más adhesión por parte de los trabajadores. Hoy es muy difícil con quién dejar los hijos, con el costo y con la preocupación de las madres. Hablamos siempre de un jardín maternal. Bueno, el otro tiene que ver con, por supuesto, con uno de los últimos, con la ley de salud mental, y un proyecto que yo había tenido, esa ambición, un corto tiempo que estuve como subsecretaria de Desarrollo Social, que era hacer este centro de día, en la cual ya había visto el lugar y me interesaba mucho que se hiciera y que estuviera, así que espero que la guardería del hospital, eh, había presentado otras cosas que tienen que ver con el hospital, que tienen que ver con un buffet, pero no es para ir a sentarse, sino pensando siempre en
en las familiares de los pacientes que pasan mucho tiempo internados ahí. Eh, y bueno, y este centro de día que ojalá se haga porque Chivilcoy lo necesita. Te quiero agradecer mucho por el tiempo, sí, como siempre, por la predisposición de charlar con nosotros. ¿Vos decís que este año va a ser distinto en el Consejo Deliberante por ser año electoral? Ni hablar, Ni hablar. ni hablar. No Esperemos sé, que no. aprovecho porque he presentado muchos proyectos que se han aprobado y no sé si este año se va a pasar. Yo soy un unibloque, así que hay que tener muchos consensos y espero que si los temas son importantes, yo siempre acompaño, no importa de qué espacio vengan, así que espero que me acompañen también en los proyectos que presenten y que además de acompañar, se pongan en práctica. Sí, fundamentalmente, ¿no? Patricia, por ahora muchísimas gracias, sin perjuicio de que en cualquier momento seguimos charlando. Muy amable. No, muchas gracias a vos. Que sigas Gracias muy por la bien, muchas invitación. gracias. Patricia Mangino charlando con nosotros, concejal de la ciudad de Chivilcoy, haciendo un repaso legislativo de su año, su balance y bueno, y fundamentalmente la intención, la idea, el deseo que se pongan en práctica los proyectos, ¿no? Fundamentalmente los que se han aprobado recientemente. Hacemos una nueva tanda en la mañana del centro y a la vuelta nos ocupamos del deporte. Ya venimos.